que los que usan el metro, eso lo puede hacer el gobierno, se embarquen y se trasladen en vagones no llenos, eso se puede hacer a la entrada, pero lo más importante es que si no se tiene una actividad esencial, lo mejor es quedarnos en casa. Lo que estamos buscando con esta medida es que no haya contagio. Se ha venido demostrando que incluso del número de infectados es un porcentaje reducido relativamente el que requiere hospitalización, que pueden quienes estén infectados quedarse en casa. Y esto aplica para toda la población. Son dos etapas, ¿no? Una, el que evitemos el desbordamiento, el descontrol de la epidemia. Eso es lo principal, porque va a significar salvar vidas. Al mismo tiempo, cuidar que no se deteriore tanto la economía, pero no solo pensando en variables macroeconómicas, que no se deteriore básicamente la economía popular. Que atendamos la emergencia sin destruir nuestra base económica. Y cuando hablo de la base económica del país, no solo estoy pensando en las grandes empresas, o no solo debemos pensar en eso, hay que pensar en las pequeñas empresas familiares, en toda la actividad económica formal e informal. Me gustaría mucho que conocieran la trayectoria médica, científica de los que están a cargo de la estrategia. Cuando conozcan el currículum del doctor Alcocer, se van a dar cuenta que es una eminencia. Premio Nacional de Ciencia, pero además maestro emérito, investigador emérito, reconocido mundialmente, de los mejores especialistas del mundo. El subsecretario Hugo López-Gatell, lo mismo, y él además con un añadido de que sabe explicar, expone con mucha claridad, porque da confianza.
las fake news o las noticias falsas le están ganando a la información verídica y la información que emiten las autoridades de salud. En ese sentido, presidente, yo le vuelvo a insistir, y en mi canal de YouTube también la gente me pregunta y me dice que por qué no se hace un informe sobre el coronavirus a nivel nacional, en cadena nacional, mientras que pase la contingencia, porque pareciera que los medios que siguen inconformes por no tener publicidad insisten en apanicar a la gente. Y yo le puedo asegurar, presidente, que en las aldeas, en los grupos étnicos de los lugares más apartados de México, ni siquiera están enterados del coronavirus, porque están más preocupados por arar la tierra, por recoger la cosecha y por atender pues, la pobreza en la que está México todavía. Sí, vamos a estar informando cada vez más. Yo creo que esa es la mejor defensa frente a rumores y falsas noticias, el que estemos informando todos los días. Y también nos ayudan las redes sociales. Yo no comparto el que las campañas orquestadas en redes sociales, en Twitter y en otros medios, confundan a la gente o logren su propósito de distorsionar la realidad. No creo en eso. Creo que el pueblo de México está muy consciente, ya no es susceptible de manipulación. Sale una noticia falsa, de inmediato salen a desmentirlo en las redes y hacen el ridículo quienes promueven esas noticias falsas. Yo les diría que hasta ayuda, porque esas personas, sobre todo si son políticos, cada vez se van desgastando más. Es lo mismo de los medios, que no es malestar social, sino que es un malestar de un sector de la élite de poder. Tiene que ver con el que ya no hay privilegios, el que no se permite la corrupción, el que ya no se condonan los impuestos, el que los medios, no todos desde luego, ya no tienen las canonjías que tenían antes, ya no hay pago a columnistas. Ahora lo estamos viendo. Quisieran sectores pues, económicos, también no todos, que aplicáramos las mismas recetas de antes. Frente a la crisis, crédito del Fondo Monetario Internacional. Frente a la crisis, pedir que el pueblo se apriete el cinturón. Sí, también. Frente a la crisis, subsidios fiscales. Frente a la crisis, salvamentos, rescates. Ya no. Tenemos que proteger primero a los pobres, cuidar nuestros recursos. Ya las fórmulas aprendidas en las escuelas de economía
de México y del extranjero ya no son las mejores. Ya se demostró cuánto tiempo llevaron aplicando esas políticas y miren los resultados. Entonces, gobernadores, presidente. Bueno, ayer hubo una teleconferencia con todos los gobernadores, estuvo la secretaria de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores, platicaron, escucharon todos los planteamientos de los gobernadores y se explicó lo que se está haciendo. Y mi recomendación sigue siendo la misma, que todos nos alineemos, respetemos las recomendaciones de los especialistas, de los científicos. No es tiempo de ocurrencias. Es un asunto muy serio. Entonces ya vimos quiénes son los encargados de conducir esta estrategia. Si ellos se quejaran de que no les hacemos caso, eso sí sería terrible. Pero hay constancia de que les estamos haciendo caso en todo. Entonces, ¿qué les pido a los gobernadores y a todas las autoridades? Vamos a ver esto o vamos a seguir viendo esto de manera profesional, porque está de por medio la salud del pueblo, nada de politiquería. Hay 2 empresas en México, a mí me consta, porque he platicado con los empleados de estas empresas, es una extranjera, la Starbucks, que son jóvenes de 18, 20, 25, 24 hasta 30 años y que los despidieron sin goce de sueldo. Cuando esa empresa Starbucks paga en dólares por hora en Estados Unidos y en Canadá. Y también está una cadena de restaurantes que se llama Casa de Toño, que además ahí pues también los despidieron sin gozo de sueldo. Presidente, esa gente es la gente de abajo, es la gente que no tiene para comer diario y que vive de las propinas y que a veces también pues obviamente son bajas, presidente. ¿Cómo va a actuar su gobierno? Y si ojalá que ahora sí la Secretaría del Trabajo se ponga las pilas en castigar a esos empresarios. No todos actúan de esa manera, pero que actúe de una forma rígida y que obviamente siempre sea en beneficio de la gente de abajo, de la economía que no se puede parar porque esa gente pues no tiene para comer diario. Pues yo diría 3 cosas. Una, que haya conciencia en los empresarios. Han habido manifestaciones de apoyo del sector empresarial y de empresarios en particular, que están comprometiéndose a no despedir y a pagar a sus trabajadores su sueldo, mantener sus prestaciones, aún estando los trabajadores en sus casas. Tengo mucha información en ese sentido y celebro que esto se esté dando. Y hay otros que en efecto no se están portando bien, pero todavía es tiempo de rectificar, porque van a quedar muy mal. Después, ¿de qué sirve tener una campaña de publicidad de cientos, miles de millones de pesos si en una emergencia actuaron de manera egoísta o usurera? Ahora se sabe todo. Bueno, tú mismo, aquí porque hay libertades, ya hablaste de una empresa o de 2
¿Sí? Entonces, ellos tienen que cuidar eso. Lo segundo, que si no hay justificación, la Secretaría del Trabajo tiene que intervenir. Si no hay justificación para que se den estos despidos, porque tienen que irse a refugiar, a cuidarse a sus casas con los sueldos, no despedidos sin goce de sueldo. Tienen que recibir los trabajadores sus sueldos. Así está en la ley. Entonces, si no es por convicción, por humanismo, por sensibilidad, y se actúa de mala fe, si nada más está pensando en el dinero, en el lucro, en lo material, pues entonces la Secretaría del Trabajo tiene que proteger a los trabajadores, porque se viola la ley, es una violación de la ley. Y no solo sería el que reinstalen a los trabajadores y el que les paguen, sino también nosotros estamos obligados a defender a los trabajadores y hacer valer la ley. También estaríamos dando a conocer, así como tú lo estás haciendo, quiénes son los que son capaces de voltearle la espalda al sufrimiento, a los que padecen, a los que lo necesitan. Y lo tercero, decirle a todos los trabajadores y a los empresarios que estamos actuando profesionalmente porque lo que queremos es resolver lo más pronto posible esta situación de crisis para regresar a la normalidad y reactivar la economía. Nuestra base, nuestra estructura social y cultural está intacta. Esa es la fortaleza de México. Si tenemos eso protegido, garantizado, resistimos. Pues ahí está, repito, el ejemplo del FOBAPROA. Imagínense a quién se le puede ocurrir, en qué cabeza cabe convertir deudas privadas de una minoría en deuda pública. Eso ya no. Cuando el presidente Zedillo informó que iba a haber este rescate a los bancos, ahí está el dato, porque fue un informe. Habló de que nos iba a costar el rescate, creo que 180,000 millones de pesos. 180,000 millones. Y nos ha costado hasta ahora 2 billones. O sea, como que se equivocó un poquito, no mucho. Y todavía la deuda es prácticamente la misma. Vamos a decir el principal. Estos 2 billones fueron de rescate entregado a los privilegiados y de intereses
Llevamos desde entonces destinando 30, 40 mil millones de pesos al año del presupuesto público, solo para pagar intereses del FOBAPROA. Entonces eso ya no.